tendrá un impacto limitado en la economía peruana. Bien, y justamente para hablar un poco y analizar el contexto económico a raíz ya del coronavirus que ha llegado al Perú, hemos invitado a Luis Fernando Alegría. Él es economista principal del Instituto Peruano de Economía. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a Economía para Todos. Gracias por la invitación, Valeria. Empezamos con la última información que sacamos en el informe. María Antonieta Alba, la ministra de Economía, dijo que iba a tener un impacto limitado el efecto del coronavirus en la economía nacional. ¿Es cierto? ¿Va a tener un impacto limitado? Sí, esperaríamos que sí. Los canales de contagio del coronavirus a la economía local son principalmente por el lado financiero. En términos de producción, de lo que llamamos el sector real, el contagio debería ser más moderado. Básicamente se concentraría en algunas exportaciones, las exportaciones de algunos productos, y en términos de sectores como turismo, que sí van a ser afectados un poco más sensiblemente, dado que se va a reducir el flujo de visitantes de fuera. En términos de exportaciones, China compra alrededor de 30% de nuestras exportaciones, pero el otro 70% se va a 121 países de destino. Entonces tenemos hay cierta diversificación de socios comerciales que nos podrían indicar que el contagio sería limitado en el lado de las exportaciones. China es un comprador importante, sobre todo de nuestros productos tradicionales, en particular los mineros como el cobre. Es nuestro sexto socio comercial en términos de exportaciones no tradicionales, por ejemplo la agroindustria, otros productos más procesados. Entonces, bueno, esos serían los dos canales de contagio para el sector real. En términos financieros ya hemos estado sintiendo el impacto, ¿no? En términos de el precio de las materias primas, algunas se han visto golpeadas, el cobre, ¿no? Por la expectativa de que China sufra una deceleración importante, y en términos del tipo de cambio sí hemos visto un alza más sensible, aunque ha subido, ha bajado, está bastante volátil justamente por la incertidumbre. Quería, digamos, resumir esto en una lista, si es que se puede. ¿Cuáles son los sectores más afectados o que serán más afectados si es que ya no lo están por el tema del coronavirus? Bueno, el tema de las exportaciones, todas las exportaciones que dependen más que nada de China son las que deberían verse afectadas, pero aparentemente ya no tanto, porque en China ya se empezó a ¿recuperar? Ya se empezó a controlar la expansión del virus. En los últimos 2 días ha llegado a una especie de meseta el número de personas infectadas con el coronavirus. China está empezando a retomar sus actividades de manera un poquito más cercanas a lo que es normal. Luis, ¿podríamos decir quizá que de repente la llegada del coronavirus al Perú se da en un contexto en el que China ya se está levantando poco a poco? Sí, China ya parece que quiere levantar cabeza. Hay algunas economías donde está más sensible el tema, por ejemplo en Italia, pero en China por lo menos aparentemente la situación se estaría queriendo normalizar. Entonces es una buena noticia, porque el impacto en China en el mundo está China es el epicentro de las cadenas globales de valor. Entonces, si se paraliza la manufactura china, le pega a la economía de la India, le pega a la economía europea y le pega también a Estados Unidos, y el mundo podría sentir algo de desaceleración. La buena noticia es que no es una desaceleración muy pronunciada. Hay algunos estimados de analistas internacionales que dicen que el crecimiento mundial perdería 0,2 puntos porcentuales de crecimiento este año por el efecto del coronavirus. No es una catástrofe en términos económicos, ¿no? Es una desaceleración, sí, pero no es una catástrofe. Luis, ¿y qué nos dice, digamos, la historia? Porque de repente no es la primera epidemia que se vive en el mundo, ¿no? Y que de repente golpea por allí la economía mundial. ¿Ha habido casos anteriores? ¿Y qué nos dice? De repente China cayó y luego ¿se va recuperando? Sí, de hecho, justamente cuando la economía mundial se ha resentido por efecto de alguna epidemia, de alguna enfermedad, la recuperación tiende a ser rápida cuando el brote y el efecto de la enfermedad se concentran en los países más desarrollados. Un caso atípico, si quieres, fue el caso del ébola, que la recuperación demoró en los países de África subsahariana, que fue donde inició el brote. Pero normalmente demoró ahí eso sí ha demorado un poco más de un año en salir. Algunos han demorado un poco más de un año en salir a flote, porque bueno, son países que tienen menos recursos, ¿no? Entonces es un poco más complicado recuperarse de un shock así.
Pero como esto está en países donde hay recursos para hacer frente a esto y recuperar la actividad económica relativamente rápido, China está dando bastante impulso por el lado fiscal a su actividad, justamente para evitar que el impacto sea lo menos sensible posible. Podríamos hablar quizá que lo ideal es que China se recupere ya en el segundo semestre de este año. Sería lo más razonable. De todas maneras, dependiendo todavía... de cuánto tiempo se extienda pues, sí. esta epidemia, ¿no? Quizás un tema razonable es esperar que en la primera mitad del año el tema del coronavirus esté latente. Esperemos que para el segundo semestre del año se comience a normalizar. Un dato importante que hay que recordarle a las personas que nos están viendo es que las exportaciones, nosotros somos un país, digamos, exportador por excelencia, tenemos varios productos, por ejemplo la agroexportación, 30% se va a China y el 70% se diversifica en 120 países. Nuestra canasta exportadora total sí, se va 70% a 121 países más o menos y 30% a China. O sea, digamos, hay una oportunidad de seguir exportando, seguir vendiendo. Sí, así es. Y otra oportunidad interesante de cara al mercado local, por ejemplo, si es que los envíos en China continúan retrasándose por problemas logísticos, las agroexportaciones destinadas a China, arándanos, uvas, paltas, algunos productos de calidad top nivel mundial, podrían empezar a venderse localmente si es que no se exportan a China. Entonces claro, podríamos empezar a ver productos de mejor calidad aquí, pero es un impacto positivo, ¿no? Digamos que es es algo... Una ventaja. Un pequeño upside de todo lo que está pasando, pero... Es decir, si el Perú, digamos, le vende al mundo muy buena palta, muy buenos arándanos y otros productos que de repente las señoras o señores lo ven en el mercado, al no poder, digamos, dárselos o venderlos a China o a otras partes del mundo, se van a quedar en el Perú a un precio normal, ¿no? El precio que comúnmente vemos en el mercado, pero a un precio bajo vamos a conseguir buena palta, buenos arándanos y buenos otros productos. Podríamos ver esas cosas de calidad de exportación en el mercado local si es que no llegan a enviarse a China. Sí. Mira. Un sector también que podría ser afectado si es que continúan las parálisis en China, es el sector pesca, porque China nos compra $1.250 millones en harina de pescado, por ejemplo, y eso es más difícil de vender aquí porque es un producto industrial. Entonces, ahí sí, aparte de los problemas de oferta que enfrenta el sector pesca, que son un tema estructural aparte, podría haber un tema de demanda en ese lado. No, pero y claramente el sector turismo sí. El sector turismo, y aquí nos detenemos porque el turista chino más o menos gasta $5.000 en una estadía, digamos, de viaje, ¿no? Cuando se quiere desconectar. Vamos a perder allí gran cantidad de dinero. Sí, ahí habría una cantidad de divisas que deja de entrar al país. El sector turismo es un sector importante porque tiene encadenamiento con varios otros, con comercio, con otros servicios. Cada vez que un turista llega a Lima o a Cusco, Arequipa, cualquier región que capte un flujo importante de turistas, sentiría en este tema sí, porque en China todavía hay dificultades para entrar y salir del país, ¿no? Algunos aeropuertos, ferrocarriles aún están cerrados, claro, entonces sí. Ahí es donde estaría el impacto. Incluso las empresas del sector aeronáutico, las aerolíneas están estimando que este año podrían dejar de recibir ingresos por algo más de $5.000 millones. Entonces, por ponerlo en perspectiva, $5.000 millones es lo que se necesita para construir un megaproyecto minero en el Perú. Es una cuota bastante importante. Es un tema sensible, eso es que sería un impacto a nivel mundial, por supuesto, pero esos son los sectores quizás más vinculados a este. Estamos hablando de exportaciones, de pesca, de turismo, y aquí es importante porque justo hace algunos días salió una noticia de que de repente se acerca Semana Santa y quizá el tema del coronavirus no afecte tanto el turismo porque es turismo interno, pero hay fechas importantes como 28 de julio, como Navidad y Año Nuevo, y ojalá no se llegue pues hasta esas fechas, ¿no? Sí, no, parece que esto se va a controlar en el corto plazo, en la primera mitad del año. No debería llegar a Navidad, esperemos. Una cosa importante es que los países más afectados están en el hemisferio norte. Ajá. Y sus vacaciones de verano son en junio, julio, agosto. Entonces, esa es una temporada alta para nosotros en términos de afluencia de turistas. Y
Probablemente esperemos que ya esté controlado todo para esas fechas. No debería haber un ¿Y el sector automotor, por el tema de repuestos, también se ve un poco afectado? ¿De repente tú crees que hay stock todavía en el mercado peruano a poder hacerle frente a esto? Las ventas en los últimos 2 años han estado relativamente débiles. En ese sentido, uno esperaría que haya habido cierta acumulación de inventarios. Entonces, quizás no se debería esperar un desabastecimiento muy sustantivo, pero sí, en términos de cadenas globales del sector automotriz, se va a ver un impacto porque fábricas de algunas marcas que son muy demandadas en el mundo han paralizado su producción. Son plantas que están en China, ¿no? Entonces, ahí sí se ve. En términos de importaciones, en realidad, más que autos, nosotros importamos sobre todo smartphones y laptops de China. Y allí también... Ahí podríamos ver encarecimiento en los productos si es que los fabricantes se comienzan a desabastecer de insumos, ¿no? Ahí es donde se puede empezar a ver un efecto sobre el precio. Es decir, que los smartphones en el mercado peruano cuesten un poco más. Cuesten un poco más si es que, por ejemplo, alguna empresa grande que importa muchos smartphones aquí, de repente se ve desabastecida. Ahí es donde comienzan y no hay stock. Algunos temas de precio. Y el tema de los medicamentos, ¿también va a tener, digamos, un impacto o todavía allí se espera que la cosa vaya un poco bien y de repente se pueda recuperar? En términos de precios de medicamentos también entra el tema de las cadenas de valor bien integradas. China compra mucho de los componentes activos de los medicamentos de la India. Y en India y China tienen el comercio un poco paralizado por este tema. Lo que se estima es que los laboratorios están relativamente bien estoqueados de insumos, entonces por ahora parece que no va a haber desabastecimiento. Quizás si suben los precios de algunos medicamentos podría ser un poco más por temas de especulación sobre que la demanda se va a incrementar aquí, pero... Y eso es un tema importante, porque ya Salud pidió a Indecopi estar con los ojos bien abiertos para evitar precisamente escenarios de especulación en temas de medicamentos, ¿no? Bueno, lo que se ha visto es que ya las mascarillas han subido de precio. Sí, totalmente, sí. Pero ese es un tema que es el propio aumento de la demanda lo que hace que los precios suban, y en la medida en que la demanda se contraiga, los precios también van a bajar. Recordemos que, por ejemplo, cuando nos golpeó el fenómeno del Niño en el 2017, el limón llegó a costar 40 soles, pero la demanda se ajustó y los precios bajaron relativamente rápido. Es la demanda la que se encarga justamente de evitar que... Por eso es importante, digamos, extender un poco de información a las personas que nos ven, porque las mascarillas solamente sirven, sirven a las personas que tienen problemas respiratorios o que tienen las defensas bajas, ¿no? No hay que alarmarnos en ese caso. Y el tipo de cambio, que ha subido y hace algunos días subió 1.46, creo que el más alto en los últimos 4 años aproximadamente. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los consejos para estas personas? ¿Cuáles son los efectos inmediatos para el ciudadano de a pie? Cuando el tipo de cambio sube, pasan esencialmente 2 cosas. Hay problemas por 2 lados. Como los productos que vienen importados se compran en dólares, se hace más caro comprarlos, y al subir ese costo de traerlos al Perú, se espera que el precio de venta a las personas también suba, ¿no? Eso es lo que se llama el fenómeno de inflación importada. Cuando el tipo de cambio sube, se hacen más caros los productos importados. Eso debería tener algo de incidencia sobre la inflación. Lo segundo, y esto es quizás lo más preocupante de cara a las personas, es que algunos tienen deudas en dólares, algunos tienen, por ejemplo, obligaciones en dólares, alquileres de repente, y si sus ingresos están en soles, ahí es donde aparece la necesidad de usar más soles de mi sueldo mensual para pagar esta obligación que tengo en dólares, ¿no? Y eso es un problema que se llama en economía el problema de hoja de balance, ese descalce entre la moneda en que recibes tus ingresos y la moneda en que tienes cosas que pagar. Entonces ahí es donde puede haber problemas para algunas personas. Quería terminar con esta pregunta, pero aprovechando ya que estás aquí y que puedas analizar un poco digamos, no sé si propuesta, pero proyección que tiene el gobierno para crecer este año un 4%. ¿Lo ves
factible? ¿De repente el coronavirus va a afectar o no? O quizá tenemos otro problema que no necesariamente tiene que ver con el coronavirus. ¿Cómo ves tú? Estoy de acuerdo con que el coronavirus no es la principal de nuestras preocupaciones en términos económicos este año. Nosotros en el IPE estamos manejando una proyección de crecimiento de 3,2%. Estamos en la parte alta del consenso de mercado. El consenso de mercado está en un 2,7% para el año. Es difícil pensar en el 4%, aunque hay razones para pensar en sesgos a la baja en el crecimiento y sesgos al alza. En los sesgos a la baja está el riesgo de que el coronavirus extienda su efecto a lo largo del año. Y en términos de sesgo al alza tenemos el efecto de la política económica. La política fiscal está dando impulso este año y inversión la política privada hay que... Sí. ¿no? El tema con la inversión pública es que, o sea, si miramos la actividad económica como, digamos, como una torta, solamente 5% de la actividad económica depende de la inversión pública. Lo clave y lo que más efecto tiene de cara a generar de empleo de calidad, aumentar los ingresos de las personas, es reactivar la inversión privada. La inversión privada es casi 20% de nuestro PBI y ahí es donde hay señales mixtas sobre qué puede pasar con eso. Sectores importantes como la minería, justo. Sectores importantes como la minería, como la construcción, el avance de obras que se ejecutan en modalidades público-privadas. El tema con la inversión privada es justamente es la variable más importante de cara a los bolsillos de las personas, ¿no? Exacto. Ahí es donde se genera el empleo, ahí es donde generan las oportunidades de ingresos y este año tenemos el factor ruido porque vienen las elecciones. A partir de septiembre las elecciones presidenciales son las que van a dominar el foco y ahí es donde empieza a aparecer la incertidumbre, donde se empieza a ralentizar la inversión. Es importante, ¿no?, tener señales más claras para que esa inversión no se desacelere este año. Tal cual. Bien, estuvo con nosotros Luis Fernando Alegría, economista principal de IPE, explicándonos y poniendo paños fríos también a este efecto que podría tener el coronavirus en la economía. Ya lo hemos escuchado, sectores que podrían verse afectados, pero también hay otras oportunidades para mejorar económicamente a nivel nacional. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.